porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este y ven, y va, y al otro ven y viene, al mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y le dijo a los que seguían: de cierto os digo que ningún aún en Israel hallado tanta fe. Tomen asiento. El tema que voy a titular: el poder de la palabra de Dios. Amén. Un hombre que tenía bajo la autoridad, centurión. Sabemos una palabra de Dios. Si hemos estudiado de la palabra lo que es una autoridad, un que tenía bajo un soldado, pero sabía que su criado se ha enfermado. Pero una palabra, lo que Él nos impacta a cada uno de nosotros, lo que Dios nos quiere dar, entendernos a nosotros. Porque un hombre soldado creyó a Jesús de Nazaret, pero sabemos que su criado le ha pasado algo y que ya a un momento difícil que él le servía, que es su amo, que él amaba porque le servía, le obedecía a su voz lo que él decía. Pero hay una palabra, lo que nos impacta de la palabra del Señor, cuando Jesús le dijo: alabado sea el nombre de Dios, y Jesús le dijo: yo iré y sanaré. Pero una palabra lo que nos impacta, y él le respondió: solamente di la palabra y mi criado será sanado. Amén. Pero lo que nos quiere decir en esta palabra: mi criado será sanado, solamente di una palabra. Centurión, si vemos una palabra de Dios, lo que nos habla, lo que cuando él le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret, que él sanaba a los enfermos, que echaba fuera el demonio, pero lo que él dijo, no lo dudó y lo fue a hallar y buscando. Cuando él encontró y se postró, que quiere decir, lo respetó a Dios y se postró soldado, sana a mi criado. Y lo que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, pero en la autoridad él le respondió: di solamente palabra. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros, y cuando nosotros pasamos momentos difíciles en nuestra vida, a veces pensamos que ya no podemos más? Pero solamente lo que nos da el gran ejemplo nuestra vida, cuando Dios nos está diciendo, en vez que decimos: Dios tiene poder para librarnos. ¿Cuánto nos cree esto? Eso es lo que Dios nos quiere decir. El centurión tiene fe en el poder de la palabra. El centurión creyó de la palabra de Dios, y cuando le dijo: tu criado fue sano, cuando tú pides tu oración, cuando tú crees que tu vecino va a ser sano porque tú has creído. Amén. O sea, cuando tú crees, cuando tú empieces a confiar de la palabra de Dios, yo creo lo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios me va a sanar, porque ha dicho su palabra, porque su palabra permanece fiel. Amén. Su palabra, amada iglesia, nunca le ha fallado. Amén. Su palabra de Dios no ha fallado, pero centurión creyó, agarró esa palabra, porque Jesús se maravilló, porque ningún hallado de un Israel, porque tanta fe tiene este hombre, porque muchos de nosotros no hemos creído, porque a veces cuando Dios te dice va a ser sano, a veces no aún creemos de la palabra. Cuando decimos, amada iglesia, Dios ya te sanó, pero aún siente el dolor. Pero cuando tú agarras de la palabra, cuando tú te aferras de la palabra y tú le has dicho: ya estoy sano, y yo creo, aunque haya poquito dolor, pero diablo, te equivocaste, porque ya estoy sano. Mi doctor se llama Jesús de Nazaret. Amén. Porque por la fe, el poder de la palabra,
Ninguna le ha fallado su palabra, pero yo creo lo que Dios me está diciendo. Yo creo lo que Dios, por ejemplo, cuando alguien te da una palabra y Dios te va a bendecirte y Dios te va a darte más fortaleza y te ha visto lo que tú has pasado y te afuera esa palabra porque tú has creído lo que Dios te ha revelado. Aleluya. Amén. Lo que Dios dijo, no dijo anda y solo dijo di la palabra y mi cielo sanará. ¿Cuánto creen cuando dices mi familia está en el hospital, yo sé que Dios lo va a sanar? ¿Cuánto creen cuando tú dices mi familia está en el hospital gravemente, pero yo creo la palabra de Dios porque allí va a ser sanado, allí va a haber la mano de Dios porque yo creo la palabra de Dios? Es lo que Dios quiere decir de nosotros en nuestra vida. Cuando Dios te está diciendo yo creo lo que Dios va a hacer mi vida, yo creo que Dios me va a levantar, yo creo que Dios lo va a sanar mi familia, es lo que Dios quiere que nosotros, porque el poder de la palabra de Dios tiene la autoridad, amada iglesia. Porque el soldado cuando él buscó, porque no tenía otra alternativa, cuando él fue, porque escuchó a Jesús de Nazaret, que Dios lo va a sanar, porque solamente él escuchó y Dios lo va a sanar a mi criado, y solamente dijo una palabra y mi criado será sano. Imagínate cuando una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años y solamente ya gasté todo, ya no tengo nada, y solamente cuando escuchó en el nombre de Jesús que sanaba a los enfermos, ahora yo no tengo alternativa, yo tengo que buscar a Dios que Él me va a sanar, porque yo voy a creerlo, porque solamente dijo esta mujer, tan siquiera toque el borde de su vestidura, seré sana y sana. ¿Cuántos nosotros creemos solamente que Dios me escuche mi oración y seré sano y sano? Porque cuando una oración simplemente con fe, Dios lo va a hacer. Una oración simple, hermano, no es necesario que alargamos, pero cuando tú crees que Dios lo va a hacer, cuando con fe, creyendo y no lo está dudando, a veces nosotros, amada iglesia, un hombre centurión creyó, un hombre que tenía bajo la autoridad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, un hermano de la iglesia, a veces tantos años que han buscado a Dios, a veces si yo estoy enferma, pero cuando tú le buscas a Dios, pero cuando tú le estás creyendo, porque yo tengo mejores de los doctores, es Jesús de Nazareno, el que me va a sanar, el que me va a levantar entre los muertos, y Él es mi Dios todopoderoso. Es por eso muchos de nosotros, amada iglesia, a veces decimos, ¿cómo quieren que Dios me hable? ¿Cómo quieren que Dios aún me diga qué es lo que tengo que hacer? Solamente es cuestión de buscar. Lo que Dios quiere decir, hay que buscar su presencia. Para cuando veas, no es necesario que el evangelista viene a orar por ti, porque tú has creído que Él es tu doctor. Se llama Jesús de Nazaret, porque este hombre centurión y solamente di tu palabra y mi criado será sano. ¿Y cuánto lo crees cuando Dios te dice, un hombre que te dice, tu familia, Dios lo va a sanar? A ver, tal vez ustedes va a dudar el milagro de Dios, pero Dios te está diciendo, tu criado será sanado y verás mi gloria. Es lo que Dios quiere, un hombre de fe. Es lo que Dios quiere, un hombre que tengamos esa fe, necesariamente que activemos la fe. Sabemos lo que Dios ha hecho en los cielos y la tierra, porque Él tiene poder de su boca. Solamente Él dijo su palabra. Y nosotros, amada iglesia, nosotros tenemos que pensar y cómo lo va a hacerlo. Pero Dios no lo hizo en su mano, pero solamente di su palabra y fue hecho los cielos y la tierra. Y cuando Dios te dice y va a hacerlo y lo hace. Es lo que Dios nos está diciendo en esta hora, porque enviarle la palabra rompe la barrera. Aunque el diablo lo va a poner la barrera, pero Dios lo va a quitarlo, porque su boca tiene el poder
necesita un soldado centurión, un hombre que cree, un hombre que no lo duda en lo que Dios te está diciendo. Si tú lo estás diciendo, yo creo, Señor, yo creo, solamente di esa palabra y será sana mi esposo, y será sana mi esposa, y será sana mi familia, mis hijos, porque tú estás creyendo. Es lo que Dios quiere, necesita un hombre, porque es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Y respondió, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo de mi techo, porque yo tengo la autoridad. Porque Él recibe la autoridad. Lo que Él dijo nada más, de una palabra, y mi criado será sanado. Pero ¿cuánto de vosotros estamos diciendo, Señor, necesito que me restaure? Pero a veces dudamos, pero cuando Dios nos dice en esta hora, con el poder de la palabra fue hecho los universos, fue hecho todo, pero las más palabras en Génesis, cuando fue hecho, Él habló, Él tuvo que trabajar por su boca y fue creado todo. Hemos visto la mano de Dios hasta ahora, como dice su palabra, estas señales seguirán a los que creen. No solamente que quiere decir los que creen, los que me buscan, ellos van a creer los milagros. Sabemos que Dios no hace milagros, sabemos que Dios no levanta a los muertos, pero creemos en su palabra cuando creemos, cuando busquemos su presencia. Amén, aleluya. Es lo que Dios quiere de nosotros eso. Porque como yo también, yo soy hombre bajo la autoridad y tengo bajo mis órdenes. Pero cuando tú crees la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, porque es lo que el Señor Jesucristo hace en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva e eficaz, lo que nos hace para que busquemos más de su palabra, porque sabemos una palabra de Dios es lo que rompe la cadena, porque es lo que nos cambia. No es el hombre, no es el evangelista, no es el pastor el que te va a cambiar. El que te va a cambiar es el Espíritu de Dios, el que te va a transformar es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene el poder y la autoridad en lo que lo hace, porque solamente su boca lo que habla, hecho está en su palabra. Amén. Es lo que Dios hace en esta hora. Es lo que Dios sigue haciendo en esta hora. Porque Dios se reconcilia en Cristo al mundo. Dios hace porque salva alma. Porque no hay que deshacer de toda inmundicia. Dios salva, Dios restaura. Porque Dios solamente cuando Él ve y Dios lo quiere restaurarlo. Porque Él ama a sus hijos. Amén. Y por eso, amada iglesia, cuando tú vas a predicar su palabra, cuando no es el que tú vas a cambiar su vida, no es el que tú lo vas a hacerlo, solamente cumplir tu misión y Dios lo va a hacerlo y cambiarlo, su actitud. Cuando vea lo que Dios lo va a hacerlo, y porque tú lo estás creyendo y no lo estás dudando, porque yo creo lo que ha dicho su palabra, porque tiene el poder de la palabra de Dios, el que rompe toda la barrera. No hay nada que le impida a Dios, porque como dice su palabra, cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero eso creemos, lo que Dios tiene, eso es su palabra, porque Él permanece fielmente. Amada iglesia, es lo que Dios nos ha dicho en esta hora. Es lo que Dios sigue haciendo. Es lo que Dios sigue haciendo. Es lo que Dios quiere de nosotros, que busquemos su presencia. Amén. Es lo que Dios quiere de cada uno de vosotros. Es lo que Dios quiere que busquemos. No dudemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si alguien te dio una palabra para tu vida, abrázalo. Él tiene que arrebatar esa palabra, tiene que abrazarlo, porque yo creo, porque su palabra es fielmente, porque no le ha fallado, porque lo que ha dicho Dios, Dios lo hace. Aleluya. Te hago una pregunta: ¿cuánto le creemos lo que Dios hace en esta hora? ¿Y cuánto Dios le ha fallado en una promesa? Ninguna, amada iglesia.
y sigue su promesa fielmente. Imagínate cuando el diablo le dijo, ya le vencí, pero Dios dijo, el tercer día resucitaré, el tercer día levantaré una grande victoria. Pero el diablo dijo, yo te voy a vencerte, y más cuántos de vosotros, amada iglesia, porque su poder de su palabra tiene autoridad. Yo soy el que voy a levantarme, porque yo creo. Cuando tú crees que Dios resucitó y está en tu corazón, yo creo, porque tiene el poder de su palabra. Amén. Es lo que Dios quiere a cada uno de nosotros, porque como dice su palabra de Dios, a donde vemos el poder de la palabra de Dios, escudriñar en la escritura hay poder. Cuando tú escudriñas de la palabra de Dios, cuando tú ves la palabra, cuando tú meditas la palabra de Dios, Dios te va a cambiar, Dios te va a alentar. Cuando te sientes desconsolado, cuando te sientes tristemente, cuando empiezas a meditar la palabra y busques la presencia de Dios, la palabra tiene poder. ¿Ven? ¿Cuánto lo crees que la palabra de Dios tiene poder? Porque la palabra de Dios, Él cambia. Cuando tú estás pasando tu medio proceso, la palabra de Dios te restaura. Cuando tú estás pasando un medio desconocido, la palabra te consuela. Cuando tus amigos te dejan, pero su palabra de Dios ahí está contigo, diciendo, ahí está la palabra de Dios, el que te edifica, porque tiene el poder de Dios. Es lo que Dios te transforma. Aunque tú estás pasando medio de tu aflicción, y Dios está contigo porque tienes el poder. Porque es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Es el que tiene el poder de la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas de la palabra del Señor, empiezas a escudriñar. Yo quiero que Dios me hable, pero tú tienes la palabra de Dios. El mejor profecía es la palabra de Dios. No es el que tú le vas a pedir, profeta, quiero que me deje una palabra. Pero cuando tú empiezas a decir y te empiezas a decir lo que no es de la voluntad de Dios. A mí me han dicho lo que yo le respondo. Yo no soy adivino, no soy un hechicero. Lo que yo te puedo decir, lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando la gente. Porque la palabra de Dios es lo que nos cambia. Cuando tú te estás pasando un momento y Dios te quiere restaurarte, cuando quieres activar tu fe, ahí está la palabra de Dios. Lo que Dios te quiere que actives tu fe. Es cuestión de escudriñar la palabra de Dios. Es cuestión que tú medites la palabra del Señor Jesucristo. Está atento a ella. Esta es la palabra profética. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura cual hacía bien es estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta el día de hoy, hasta el día esclarezca y lucero de la mañana salga a vuestro corazón. Ahí está la palabra de Dios. La mejor profética es la palabra de Dios. No es necesario que anda buscando en otra parte. No es necesario que digas un evangelista que lo usa, que él me va a dar una palabra. No es necesario. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios. El poder de la palabra, el que no falla de la palabra del Señor. Es lo que necesita la iglesia, una palabra de Dios que nos restaure cada día más. Amén. Es lo que Dios quiere de esa palabra. Guardemos en su palabra. Hay que guardar su palabra. Es lo que nos da. Porque la palabra es vida, lo que Dios nos da. Amén. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios, en la palabra de Dios es vida? Es lo que Dios nos alienta cada día más. Es lo que Dios nos cada día más que nos da esa palabra. Nos alienta cada día más.
cada día más nos da, nos consuela. Es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. La palabra de Dios es lo que nos está diciendo. Hay que si quiere la palabra de poder, porque el Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Sabemos bien, a veces cuando Dios nos habla seriamente, cuando Dios, si algo nos ve, a veces Dios nos exhorta, a veces Dios nos dice, a veces estás así, a veces no queremos oír la palabra de Dios. A veces queremos oír que nos da una leche, pero no, amada iglesia, necesita. Pero cuando no entendía el Pedro, cuando dijo: ¿acaso si quieres ir, ve también? Pero cuando dijo el Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes una palabra de vida eterna, una palabra perfecta para mi vida, una palabra que me corrige, una palabra que me transforma? Yo no puedo vivir sin tu palabra, Dios mío. Esa palabra es lo que yo necesito para que Él lo que me aliente, para que Él me edifique, para que yo pueda crecer cada día más. Amén. Es lo que necesitamos. ¿A quién viene el día? Dice Jehová el Señor. Es cuando tú vienes a buscar tu palabra de Dios. Lo que estamos aquí, estamos buscando al Señor. Yo necesito de Él, de su palabra. Yo necesito que me consuele. Yo necesito que me llene de su palabra. Es lo que necesitamos de Él. Es lo que cada día más, iglesia, necesitamos de cosas de Dios que nos llene de su poder. Es lo que Dios necesita de su pueblo. Un hombre centurión creyó. Y nosotros, amada iglesia, creemos que Dios lo hace. Lo que me ha dado, y Dios lo está cumpliendo, una promesa del Señor. De ustedes, amada iglesia, si Dios le ha hablado su vida y Dios lo va a seguir cumpliendo, solamente hay que serle fiel. Solamente es buscar su presencia y creerlo, su firmeza de su palabra. Amén. ¿Cuánto lo cree que Dios lo sigue haciendo? ¿Cuánto lo cree que Dios le sigue hablando su vida? Porque sabemos, aunque el evangelista no te profetizó, pero la palabra de Dios te habló. Es lo que más importante de nuestra vida. No es necesario que alguien nos profetiza, porque la palabra aquí nos profetiza. Cuando lo creen, lo que Dios lo hace, y Dios lo va a hacer. Esa palabra es lo que yo necesito, porque yo voy a creer. Si Centurión creyó en el poder de la palabra de Dios, yo también voy a creerlo, porque un hombre imperfecto, pero creyó en el grande milagro de Dios. Amén. Porque creyó. Y de nosotros es lo que necesita, creemos. En nosotros creemos, es necesario que busquemos su presencia. Centurión buscó. Nosotros, amada iglesia, es necesario que busquemos cada día más. Es lo que cuando vean lo que Dios lo va a hacer en nuestra vida, cuando vean lo que Dios tiene algo propósito en nuestra vida, porque Dios tiene algo plan. A que tú digas: yo quiero que alguien que me profetiza, pero yo te vengo a decirte una palabra perfecta, el poder, y ahí te va a hablar. Amén. Así como yo pasé un proceso y Dios me habló de la palabra de Dios. Amén. Porque yo creo la promesa de Dios. Amén. Póngale su pie a la iglesia. Yo le hago una invitación que pase.